es uno de los iniciadores de estas noches de fracaso. Su nombre es Pepe Villatoro. Ya regresó porque fue a hacer una escala técnica. Y pues bueno, Pepe Villatoro es, además de una persona increíble, es un buen amigo mío. Él es físico, él estudió física y de repente decidió que pues meterse en temas de ecoturismo y de empresas como de impacto social y demás era algo interesante. Entonces pues inició una compañía en Chiapas, su natal Chiapas, de ecoturismo que sigue existiendo y sigue trabajando. Al parecer la empresa va muy bien. Al parecer Pepe ya no está en ella, entonces imagínense por qué va bien. También es fundador, bueno, cofundador del Impact Hub, que está aquí a unas cuadras. Está también involucrado en una plataforma de fondeo colectivo que se llama Crowdfunder, que está muy buena, pero no nos va a platicar de eso, nos va a platicar de un proyecto editorial que tenía una causa bastante loable, pero pues que a veces por querer meterte y ser como demasiado, pues, buena persona, pues puede salirte el tiro por la culata. Venga, mi Pepe. Eso. Me gusta que aplauden sin saber si lo voy a hacer bien o mal. Gracias por la confianza. Perdón por la escala técnica, la chela. Gracias a Indio por causar escalas técnicas, todo salió bien. Y bueno, como decía el Loop, pongan la cerveza en su lugar y el lugar es su estómago. Así que las chelas están por allá, los invitamos a tomar más. Les voy a contar sobre un fracaso que es el que más me ha dolido y con el que siento que he afectado a más personas alrededor de mi vida. Y es esa empresa de la que platicó Gus. Todo empieza con esta historia de la empresa de ecoturismo. Participamos en dos concursos internacionales de planes de negocios, donde seguimos teniendo, después de muchos 7 años y miles de empresas a nivel internacional, la mejor puntuación. Y nos dieron premios, y nos dieron lana, y nos dieron madres en el periódico y tal. Y entonces nos sentimos como pues lo mejor del universo y que podíamos hacer lo que fuera. Y entonces yo muy alegre dije, yo puedo hacer lo que sea, me quiero ir a vivir a Europa, y me volví Godínez por primera vez. Lo he hecho 2 veces, 2 fuck-ups de ese tipo. Y, y trabajé como consultor tecnológico en una empresa, en una consultoría en Madrid. Y pues que aprendí que la gente en las oficinas tiende a ser media huevona y media backstabbing y muchas cosas que a mí no me gustan. Entonces dije eso, ¿no? Es hora de mandar esto al carajo. Ya me di cuenta de que puedo hacer cosas mejores. Ya me di cuenta de esto. Ya me di cuenta de que si sigues tus pasiones puedes tener verdaderamente felicidad en la vida. Que para mí, opinión muy personal, debe ser la única finalidad que debemos tener. La vida es muy corta como para andar pensando en hacer mucho dinero y eso. No sé qué piensen ustedes. Entonces me puse a hacer una lista de mis gustos y puse desde me gusta tomar fotos y caminar por las ciudades hasta me gusta usar la tecnología para cambiar la vida de las personas. Y de eso salió lo que es el proyecto en sí, que es era una plataforma de contenidos donde cualquier mexicano podía poner contenidos de opinión. La misma comunidad de mexicanos votaba los mejores contenidos, no era la voz de un editor, era la voz del país. Y esos mejores contenidos se pasaban a una revista impresa que se le daba a personas con discapacidad para que la vendieran. Y tenían una capacitación laboral y tenían ingresos. Y todo lo empecé con una de las primeras causas del fracaso, que es ser one man show, ¿no? Querer hacer todo. Desde yo hacer la página, yo como físico que sé más códigos para hacer mafufadas de ciencia, ponerme a hacer desarrollo web y cosas así, hasta ventas, hasta todo lo hacía yo. Y fue muy complicado, me tardé mucho más, me tardé un montón en lanzar la plataforma y en empezar a mejorarla, mucho más de lo que hubiera sido necesario con un buen socio. Lo mismo en el proceso de ventas al final funcionó, por alguna extraña razón funcionó, la gente se empezó a registrar, empezaron a haber cientos y cientos de escritores de toda Latinoamérica y de España y de repente como que la gente dijo, este proyecto sí tiene algo de sentido y se empezaron a unir, se empezó a formar un equipo muy chingón y de repente ya éramos 8 personas y teníamos una agencia que nos vendía la publicidad y teníamos ventas y teníamos lana y teníamos crecimiento. Y estoy sacando más ideas porque no me acuerdo cuál es la siguiente imagen.
Ah, y eso. Entonces, de repente ya me veía yo en una casa con un equipo que más allá de una relación profesional empezamos a tener una amistad súper chingona y súper cabrona que mantenemos hasta el día de hoy. Y empezamos a involucrar a personas en el proyecto, como los vendedores con discapacidad motriz o invidentes, o personas que en realidad te enseñan de la vida y de lo mal que hacemos las cosas al jugar dentro de los sistemas existentes, ¿no? Ejemplos desde los ciegos que no pueden moverse por la ciudad porque el transporte no está hecho para ellos, porque las banquetas no están hechas para ellos, y te das cuenta de que en realidad eres privilegiado de tener la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Ellos, Gaby y Luis, en ese momento tenían 21 y 18 años. Gaby tiene debilidad visual, ve sombras, y Luis es completamente ciego. Entonces ellos salían a vender juntos para acompañarse y apoyarse, y yo los acompañaba los fines de semana que podía. Y era súper chingón. En realidad aprendes mucho de ellos porque cuando llegaba me decían, oye Pepe, qué bien te ves hoy. Son ciegos. Y ya que habíamos vendido un montón de revistas, porque ellos eran los que más vendían, la verdad, al final nos decían, no mames, ya tenemos un chingo de lana, muchas gracias, vámonos al cine. Y de repente, cuando todo parecía color de rosa, nos topamos con que no conocíamos la industria de nuevo, un foco parecido al anterior. Y nos topamos con esta mujer, Barrios, que es la lideresa de los comercios informales en la delegación Cuauhtémoc. Solo para que se den una idea de la calaña, estuvo en la cárcel porque mató al esposo de su competencia en la calle a balazos. Que la competencia es la lideresa de ambulantes, de comercio informal, en el resto del DF. Entonces empezamos a darnos cuenta de que estas personas extorsionaban a los vendedores. En realidad yo no tenía ningún street smart, no sabía lo que estaba haciendo, y empezamos a tener que dejar ir el sueño, porque los vendedores me decían, oye Pepe, pero pues gano un poquito más de lana, de todos modos cuando pido limosnas me las quitan, por lo menos ahorita gano más lana. Y empecé en ese dilema moral de, puta, ¿estoy fomentando la extorsión o qué chingados estoy haciendo? Entonces quitamos la parte impresa de la revista, que era la que generaba la lana, y todo se fue al carajo. Por un año unos voluntarios súper chingones mantuvieron el sitio. Algunos colectivos culturales coquetearon con retomarlo, pero no lo hicieron. Era más chamba de la que esperaban. Y me di cuenta de que afecté a un montón de personas, ¿no? Aparte de que perdí lana, aparte de que le invertí 2 años y medio de mi vida, aparte de que era mi sueño y de repente te das cuenta de que ya no puedes pagar sueldos, de que ya no puedes sobre todo generarle un ingreso a las personas, por más de que te lo están pidiendo, de que generaste cierta integración que llega a ser a veces hasta cierta dependencia de la gente cuando tiene un ingreso, cuando tenemos una chamba, y que de un día a otro pues le rompes los sueños no solo a ti, sino a muchas personas que están a tu alrededor, por lanzarte a hacer algo muy naif, ¿no? Y por ahí, ahora como inversionista también hay quien dice que los emprendedores tienen que ser ingenuos para lanzarse a como el Borras y de repente le pegan, pero también por ser ingenuos afectamos a muchas personas. Y los inversionistas valen madres, ellos pueden asumir el riesgo, pero cuando estamos afectando a personas a nuestro alrededor, en realidad es una chinga. Y aparte, cuando no tienes inversionistas y pierdes tu lana y te quedas en la calle, como me pasó a mí, pues no está tan padre. Muchas gracias.